Vamos a trabajar el primero de los puntos, que es la diferenciación entre distintos géneros editoriales. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Prestar atención a este punto. Porque si bien el proceso de edición tiene las mismas etapas en todos los casos, con algunas pequeñas diferencias, en el caso de los libros traducidos, que después anótenselo y me preguntan cuáles son esas diferencias. Hay particularidades que tienen que ver con particularidades más micro, que tienen que ver con el género editorial del que se trata. No todos los libros pertenecen al mismo género editorial. Y hay muchos géneros editoriales. Hay muchas familias de libros diferentes. Podemos hacer una distinción que muchas veces se hace entre ficción y no ficción, pero hay, es necesario, si estamos formando, si ustedes están formando como editores, prestar atención a otras cuestiones y no estas dos grandes tipos de libros. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar para caracterizar cada género editorial, cada gran familia de libros? Vamos a fijar en varias cuestiones. La primera, se trata de un libro de autor o un libro de proyecto editorial. ¿Se acuerdan que el martes pasado hablamos de la diferencia entre libros de autor y libros de proyecto editorial? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Y dijimos que los libros de autor, ya sea que surjan a pedido del editor, como que lleguen espontáneamente los originales a la editorial, son libros pensados por un autor o un grupo de autores. En cambio, los libros de proyecto editorial se piensan en la editorial, vamos a hacer un libro con estas y estas características, y luego se encarga la escritura a uno o más autores. Los libros de autor también pueden ser libros encargados, pero lo que diferencia los libros de autor de los libros de proyecto editorial es que los libros de autor los piensa un autor o un conjunto de autores. Puede ser que el libro esté pensado desde la editorial, pero digamos, la participación en la concepción general de la obra es del autor o del grupo de autores. En cambio, los libros de proyecto editorial, manuales universitarios, libros de texto de escuela primaria, muchísimos libros prácticos, son libros que se piensan hasta en sus mínimos detalles en la editorial y luego se encarga la escritura a uno o más autores. Entonces, cuando nosotros nos paramos frente a un proyecto editorial, lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué se va a producir? ¿Un libro de autor o un libro de proyecto editorial? Primer punto. Segundo punto. Los autores, el autor, la autora, ¿es uno solo o son varios? En todos los casos, el editor trabaja con el autor o con los autores, pero para organizar el trabajo, para ver que no se solapen ni se pisen, ni queden huecos entre capítulo y capítulo elaborado por distintos autores, se necesita tomar una serie de recaudos. Entonces es muy importante que el editor sepa, que lo sabe absolutamente, que tome conciencia si el libro va a tener un autor o más de un autor. ¿Sí? Tercer punto que vimos la vez pasada, los autores o el autor. ¿Es un escritor, es un profesional de la escritura o es un jardinero, un cocinero, un ingeniero, un biólogo, un arquitecto, un diseñador gráfico, un psicólogo lacaniano, psicoanalista lacaniano? ¿Sí? ¿Por qué? En cualquier caso tenemos que trabajar editores con autores, pero no va a ser el mismo el tiempo necesario, el tiempo que nos va a demandar ese trabajo, el trabajo que vamos a hacer sobre los textos, muy distinto si el autor es un profesional de la escritura, un escritor, un crítico literario, un periodista, es diferente que si es una persona que sabe de un tema en particular, de un asunto en particular,
pero no tiene iguales conocimientos con respecto a la escritura. ¿Está bien? ¿Se entiende? Me interrumpen, levantan la mano, interrumpen y me preguntan. Bien, entonces, un autor, proyecto editorial, libro de autor. Un autor, más de un autor. Autor, escritor, o profesional de la escritura, autor, no escritor. O sea, las etapas del proceso de edición son las mismas, pero tienen características diferentes en función de estos elementos. ¿Qué más? ¿Ficción o no ficción? Perdón, Carolina, estás con un tema atrasado, recién veo tu chat. ¿Estás preguntando qué, Carolina? No, no, le estaba contestando una compañera que había preguntado. Bueno, creía que me decías a mí. Ok, entonces, ¿ficción o no ficción? Por ejemplo, ¿ahora estamos distinguiendo las partes del proceso editorial? No, ahora estamos hablando de distintos géneros editoriales, distintas familias de libros. ¿Y en qué se diferencian esos géneros editoriales? ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿A dónde voy? Bien. Bueno, entonces, ¿ficción o no ficción? El proceso es el mismo, las etapas son las mismas, pero por ejemplo, una de las cosas que chequea un editor que trabaja en no ficción son los datos, las fechas, los nombres propios, la secuencia histórica, que a lo mejor hay que chequear igual, pero no tiene esa importancia, ese peso o esa necesidad de buscar el dato concreto que tienen los libros de ficción. Bien, ¿qué más? Un libro, una novela. ¿Tienen por ahí un libro que sea puro texto? ¿Tienen ahí sobre el escritorio, la mesa, un libro que sea puro texto? Abran el libro y vean que es un texto que fluye de página a página. Texto, 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 texto. Un texto que fluye de página a página. ¿Sí? El tuyo, Soledad Araujo, además de tener un texto que fluye, tiene de vez en cuando alguna imagen. Tiene imágenes a partir de cada capítulo. El comienzo, el arranque de cada capítulo. Exacto, es un libro para chicos. Bien, bueno, entonces, digamos, desde una novela que no tiene imágenes, texto, 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 fluye página a página, a un libro que tiene distintos tipos de textos e imágenes en cada doble página, ahí tenemos una diferenciación entre el libro, voy a buscar uno acá, un ensayo o una novela. Decimos que los libros que tienen texto que fluye página a página tienen una maqueta simple, un diseño gráfico simple. Después vamos a ver a qué llamamos maqueta específicamente. ¿Sí? Texto, 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 texto. En el otro extremo tenemos los libros que tienen distintos tipos de texto, distintos tipos de imágenes en cada doble página. A esto lo llamamos libro de maqueta compleja. Maqueta simple o texto corrido, maqueta compleja. Los tiempos de trabajo son distintos, además de lo que supone conseguir las imágenes o producir las imágenes. Tiempos son distintos porque hay que acomodar los textos y las imágenes en cada página. Sí, ¿quién está? La mancha tipográfica es más compleja o no, si es texto corrido o otro libro. O un libro de maqueta compleja, con distintos tipos de texto. Cuando digo distintos tipos de texto, ¿a qué me refiero? Títulos, subtítulos de distinta categoría, notas al pie, epígrafes, lecturas laterales, ¿sí? Y distinto tipo de imágenes, mapas, fotografías, ilustraciones, gráficos, esquemas, etc. Entonces, fíjense todas estas cuestiones, cómo juegan en el proceso de edición. Eso es lo que vamos a ver, cómo juegan en el proceso de edición.
Victoria dice, ¿a partir de cuántas imágenes se considera un libro de maqueta compleja? Bueno, no es que se considera a partir de 3 imágenes, 5 imágenes o 10 imágenes. Vos tenés como un continuum entre el puro texto corrido y un libro que está lleno de imágenes, lleno de distintos tipos de texto. Un libro como el que mostró, ¿quién era recién? Soledad, ¿no? Que era texto y en cada arranque de capítulo tiene una imagen, es más sencillo que este que les mostré yo. ¿Sí? Entonces, no, aunque tengan imágenes, no todos tienen el mismo grado de complejidad. Las maquetas no son todas, tienen el mismo grado de complejidad. Quizás lo más complejo en términos editoriales, son aquellos libros que tienen textos e imágenes en cada doble página y que el texto se cierra, termina en la página impar. Quiere decir que doy vuelta a la página y en la página par siguiente hay un nuevo título o subtítulo. ¿Se entiende o no se entiende eso? ¿Sí? O más o menos lo explico de nuevo. ¿Repetirlo, profe? Sí. Quizás la mayor complejidad en términos del proceso de edición se da cuando tengo un libro de maqueta compleja con distintos textos y distintas imágenes en cada doble página, pero donde además el texto termina en la página impar. Doy vuelta a la página y hay un nuevo texto con un nuevo subtítulo. ¿Se entiende? Quiere decir, cuando está, como los manuales escolares, efectivamente, como guías visuales, donde la unidad es la doble página. La unidad, en realidad, la unidad visual de todos los libros de papel es la doble página. O sea, el lector hace así, lo que tiene enfrente es una doble página. ¿Sí? Esta es la unidad visual. Cuando los diseñadores diseñan un libro, no diseñan página por página, sino diseñan por doble página. Bien, manuales escolares, guías visuales, tienen un texto que termina en cada doble página. No sigue el texto, como en una novela, que sigue, que fluye el texto de página impar a página par. Sino que en la página par aparece un subtítulo o un nuevo capítulo. ¿Estamos? Eso también complejiza el proceso de edición. Entonces tenemos hasta ahora libro de autor, libro de proyecto editorial. Un autor, más de un autor. Autor profesional de la escritura, autor que no es profesional de la escritura. Ficción, no ficción. Maqueta simple o texto corrido versus maqueta compleja. Hasta ahí llegamos. ¿Sí? Otra cuestión importante para diferenciar distintos géneros editoriales es si el libro se lee de comienzo a fin como una novela, o si acepta lecturas por fragmentos. El caso extremo es el diccionario. Uno va y busca una palabra en una página específica. Pero hay muchos libros, libros técnicos en general, donde el lector se fija en el índice, dice quiero leer esto, estoy interesado en esto, y a lo mejor se saltea capítulos. O lee uno, Profe, después otro, sí. ¿eso aplica a las versiones de bolsillo que tienen varios cuentos o novelas en un mismo libro? Si tiene varios cuentos o varias novelas, sí, varias obras en un mismo libro, o tiene varias partes que se pueden leer en forma independiente. La clave es si se puede leer en forma independiente. ¿Sí? Si se puede leer en forma independiente o supone una lectura que va desde la primera hasta la última página. De la Eso primera a la aplica última página de texto, digamos. a tesis también, ¿no? Cuando uno hace una tesis también separa, hace saltos de página y puede ir a cada parte individualmente. Sí, lo que pasa que en una tesis se supone que tiene una estructura que primero tenés que leer al comienzo y después ir en las otras secciones. No es que vos
como poder podés hacerlo, por supuesto, pero se supone que tiene una lógica la organización de la tesis. Yo lo que digo es más bien libros de carácter informativo o manuales escolares, donde la lectura se puede hacer por atrás, para adelante, de manera fragmentaria, se puede saltear un capítulo y leer otro, ¿sí? Y como ya les dije, el ejemplo extremo es el diccionario de lectura por fragmentos, no lectura del comienzo hasta el fin. Otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en qué tipo de libro estamos trabajando es si es un libro que se dirige al público general, como dijimos el martes pasado, público general igual adultos que leen, o a públicos específicos. Públicos específicos, niños que están en el jardín de infantes, niños que todavía no saben leer, académicos de filosofía, estudiantes de geografía de tercer año de la escuela secundaria, estudiantes de la materia física 2 para el programa de la universidad tal. Esos son públicos específicos. ¿Sí? Una novela tiene como destinatario el público en general. Después podemos hablar de perfiles, de que busca un público joven, un público lo que sea. Pero en general, cuando uno piensa en una novela, piensa que los destinatarios son los adultos que leen, ¿sí? En cambio, un libro de cuentos ilustrados para chicos claramente no tiene como destinatarios el público en general. Entonces, en función de todas estas características, ustedes van a encontrar en el campus que hay un cuadro que aparece en las distintas filas, distintos géneros editoriales. Y luego están las crucecitas que marcan proyecto editorial, libro de autor, un autor, más de un autor, y las crucecitas se distribuyen, los puntitos se distribuyen de distinta manera según el género editorial que se trata. ¿Se entiende? Bueno, entonces, algo práctico, una práctica importante para ustedes, editores en formación, es tomar un libro cualquiera que tengan en sus casas y decir, a ver, revisen la planilla esta y pongan las crucecitas o los puntitos en los casilleros que corresponden. Cuando ustedes entran a trabajar en una editorial o se enfrentan con un nuevo proyecto editorial, es lo que tienen que hacer, parar un minuto y pensar en todas estas cuestiones. ¿Sí? Porque no todos los libros, como les digo, siguen los mismos pasos del proceso de edición, pero esos pasos tienen características diferentes según el género editorial de que se trata. Y llevan tiempos que también son diferentes. Llevan un presupuesto que también es diferente. No es lo mismo un libro de texto corrido que un libro donde tengo que hacer una producción de fotografías. En términos de inversión, un libro donde tengo que hacer una inversión en fotografías, como un libro de cocina o un manual de química. O sea, necesito, no es una etapa del proceso de edición, pero dentro de la etapa de edición o del editing, ya lo vamos a ver, está la factura, el conseguir las imágenes o el producir las imágenes. Cosa que no tengo en un libro de texto corrido. ¿Sí? ¿Sí? Además, para ciertos géneros es más probable que tengamos libros encargados que libros que llegan como originales, no libros, sino originales que llegan espontáneamente a la editorial. Quiero decir, si se me ocurre, estoy en
una editorial y se me ocurre iniciar una colección de temas de actualidad o de divulgación científica, lo más probable es que si yo no hago una convocatoria específica, no reciba ningún original. En cambio, si yo tengo una editorial pequeñita que se propone editar autores jóvenes, seguramente me llegue directamente o a través de alguien a algunos originales, o muchos originales. ¿Sí? Entonces esto de algunas colecciones, ustedes saben, y si no se los digo, que cuando los editores trabajamos en libros, en general no trabajamos en libros únicos, hay libros únicos. Muchos libros institucionales son libros únicos. El libro que se hizo para los 250 años de la fundación de la ciudad tal, ¿sí? O el libro de los 100 años de la universidad tal. Hay libros únicos, pero la mayoría de los libros vienen en grupos de libros, grupos de familia, que son las colecciones. A ver, Emilia, ¿qué es lo de originales? ¿Dónde estás, Emilia? Lo que dijiste de los originales que llegan a la editorial. Lo que digo es, si yo trabajo en una editorial y pienso en abrir una colección de libros de investigación periodística, libros de actualidad, seguramente para poder tener originales con los que trabajar, necesite encargar esos originales. Si no, mágicamente no me van a llegar libros o de divulgación científica. Voy a tener que encargar, yo sé que tal persona es especialista en tal tema, que tal persona es especialista en tal otro tema, que tal persona es especialista en otro tema, encargo los originales, aunque sean libros de autor. Si no, me quedo sin libros, si me quedo sentada esperando que lleguen los originales. Eso es lo que quiero decir, ¿se entendió ahora o no? En cambio, si soy una editora de una editorial chiquita que se hace medianamente conocida por publicar autores jóvenes o autores inéditos, seguramente me lleguen muchos originales. No entiendo a qué te referís con originales. Originales es el original o manuscrito, aunque no sea manuscrito, sea tipeado en la computadora, es el texto original que hace el autor. Ahí está, gracias. ¿Sí? A eso lo llamamos originales. ¿Sí? Son textos que no han pasado todavía por un proceso de edición en una editorial. ¿Sí? Es el texto tal como lo ha escrito el autor o el grupo de autores. A veces tienen un lector, a veces el marido, la mujer, el tío, el primo, los amigos lo leen. Pero digo, no ha pasado por un tamiz profesional, por un trabajo profesional de edición. El original es entonces el que llega a la editorial espontáneamente o a través de un agente literario o porque la editorial inició un concurso o porque la editorial le pidió a ese autor que escribiera un texto. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Entonces, es muy importante que hagan esa práctica. Tomen libros y fíjense cómo podrían poner los puntitos en cada uno de esos casilleros. Y si tienen dudas, el martes que viene preguntan. ¿Sí? A lo mejor no se pueden dar cuenta porque no es una cosa obvia, como por ejemplo si el autor es escritor o no escritor, a lo mejor no es conocido o lo que fuera, pero uno puede darse cuenta por el tipo de libro que es, si el autor es un escritor o no es un escritor. Una persona, digamos,
que tenga competencia de escritura a un mismo nivel que el tema que trabaja. ¿Vamos? Entonces, en función de todas estas características, diferenciamos distintos géneros editoriales. Narrativa, ensayo, libro de texto, manual universitario, libro práctico, ¿sí? Novela gráfica, libro para niños. Piensen si alguna de estas cuestiones no le quedó clara para hacer las preguntas que corresponden, y si no, si las piensan durante la semana, me vuelven a preguntar el martes. Pero es algo muy importante. ¿Por qué les digo esto? Porque, esperen que hay otra persona acá. Porque muchas veces se trabaja, se piensa, incluso hay textos académicos que no toman en cuenta estas diferencias y piensan, cuando piensan en libro, piensan en novela, cuando piensan en autor, piensan en escritor. ¿Sí? Yo leí hace un par de años un libro que había salido y que decía que las nuevas formas de trabajo implican que el editor sea un productor y que solicite los textos a los autores, cosa que antes no era así, sino que llegaban espontáneamente a la editorial. Falso. Eso tiene que ver con el tipo de libro que hace ese editor. La enciclopedia de Diderot a mediados del siglo XVIII se hizo por encargo. No es una cuestión de ahora, una novedad de los últimos años. Depende del tipo de libro que se trate. ¿Sí? Bien, entonces ahí tienen un primer ejercicio para hacer en sus casas, que es tomar libros y tratar de identificar todos estos elementos. Una pregunta, profesora. Sí. Estaba viendo el cuadro que está en la semana 2 y hay un ítem que dice libro de texto. Sí. Lo primero que se me representa es cuando vamos a dar clases a la escuela y le decimos abran el libro de texto. ¿A eso se refiere o a qué? Sí, el libro de texto, manual escolar, sí. Nosotros acá le decimos perfecto. libro de texto habitualmente. Podés tachar y poner manual escolar. Perfecto. ¿Y la novela gráfica? La novela gráfica es un texto de narrativa donde la ilustración tiene un papel protagónico. No hay texto, pero hay ilustración que sigue la historia y uno puede hasta seguirla mirando las ilustraciones. Historieta Perfecto. también es otro. Yo no conozco, pues no soy. Bueno, esto tiene que ver que también que los editores nos especializamos. Esperen porque voy a contestar todas las preguntas, pero sea una porque aparecen preguntas, y son todas interesantes y me pierdo. Entonces, la primera que tengo que responder es, ya me perdí. Estaba contenta. Historieta. Historieta. Yo decía, los editores nos especializamos. Entonces, si yo fuera una editora especialista en novela gráfica, podría darles una exposición mucho más minuciosa de las diferencias que hay entre cómic, historieta, novela gráfica. No lo puedo hacer porque no soy especialista en esa cuestión. ¿Sí? Lo único que sé que es la historieta, es lo que nosotros habitualmente vemos por escenas, los dibujos y los textos, y novela gráfica es más bien un libro ilustrado, donde hay textos también, pero es un libro ilustrado. Segunda pregunta que me hicieron, a ver. Segunda pregunta, tengo las 1001 noches, ¿podría ir en narrativa? Sí. ¿Cuáles son los ítems que no se marcarían?
A ver, ¿quién hizo la pregunta? Victoria. Puede ser que se refiera al autor. Claro, lo que pasa es que hay libros tradicionales o recopilación de historias tradicionales que uno no sabría ponerle la crucecita, es autor, un autor, más de un autor, es una recopilación de historias tradicionales. Puedes agregar una columna ahí y marcarle la crucecita en esa columna. Sí, las otras sí podés completarlas, pero también depende. Vos querés hacer las 1001 noches, después háganme acordar que alguien preguntó lo del ISBN de las 1001 noches, justamente. Vos querés hacer una versión, mira, de las 1001 noches, en un tomo, en 3 tomos, en 2 tomos, ilustrado con ilustraciones de tal artista, ilustrado con fotografías en una versión donde las fotografías son contemporáneas y chocan con el texto, que es un texto tradicional. Entonces, o podés hacer, como acá dice, un libro objeto, ¿sí? A ver, Victoria, sería de proyecto editorial. A ver, cuando yo digo proyecto editorial, me refiero a los libros. En cualquier caso, todo lo que hacemos son proyectos editoriales, pero me refiero puntualmente, cuando digo de proyecto editorial, al libro que se piensa, incluso en cuanto al texto, en la editorial y se encarga la escritura a un autor o más de un autor. No sería el caso de Las 1001 noches, donde tenemos un texto ya, que yo sepa, un texto que ya está consolidado. No voy a encargar a alguien que reescriba Las 1001 noches, a no ser que el juego sea justamente una reescritura contemporánea de Las 1001 noches. Ahí sí sería un libro de proyecto editorial. ¿Sí? Pero cuando digo libro de proyecto editorial me refiero puntualmente a libros donde la editorial hace el índice, por ejemplo. Donde encarga la escritura a uno o más autores. ¿Sí? Proyecto editorial en sentido estricto. En sentido amplio, todo lo que hacemos como editores son proyectos editoriales. Pero en sentido estricto, es un libro que no existe, no como Las 1001 noches, que tiene varios ciclos de vida, muchos ciclos de vida. Un libro que no existe y que invento en la editorial y encargo la escritura a uno o más autores. Eso sería un libro de proyecto editorial. Caso más claro, los manuales escolares, los manuales universitarios, los libros de texto, los manuales universitarios. ¿Sí? Muchas guías de turismo que tienen una estructura que ya está pensada por la editorial y se convoca a alguien para escribir tal sección, tal sección, tal sección, tal sección. No se le pide para esta sección estas características, esta longitud, esta cantidad de caracteres, para esta sección esta longitud, estas características, etc. Eso es un libro de proyecto editorial. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o más o menos? ¿Sí? Bien. No, porque es importante que si quedan dudas, que las discutimos y las explicamos, ¿sí? Así queda claro, porque es un punto importante a la hora de encarar justamente una actividad editorial. Incluso cuando ustedes el día de mañana entren a hacer la pasantía en una editorial y les hagan hacer un trabajo que es una fracción seguramente de un proceso de edición, si es que están en la parte editorial, en la oficina editorial o como se llame esa editorial, en el sector editorial propiamente dicho, harán una tarea específica, pero ustedes tienen que, para sacar mayor provecho de esa situación, pensar a ver qué tipo de libros hace esta editorial. El libro que yo tengo a cargo o en el que estoy trabajando, ¿qué características tiene? ¿Sí? Por ejemplo, los libros de proyecto editorial, la medida, la extensión de los textos es algo súper importante, súper importante. No es lo mismo 3.500 caracteres que 3.800 caracteres.
Sí, sí. ¿Quién Una sos? consulta, disculpa. Le quería preguntar, para saber si es un libro de autor o de proyecto editorial, tendríamos que sumergernos dentro del proyecto editorial. Es decir, yo como lectora no puedo saber a simple vista si ese libro fue a pedido o fue pensado por un autor. Y depende, si vos lees lo que se llama todo el material paratextual o el paratexto de editor, la contratapa, las solapas, te podés dar una idea si eso surgió de un original que trajo el autor a la editorial, que llevó el autor a la editorial, o fue encargado por la editorial. ¿Sí? Ahora, si vos ves que ese texto tiene distintas secciones, distintos capítulos, distintas secciones diferenciadas entre sí, seguramente va a ser un libro de proyecto editorial. En general, los libros de autor son libros de texto corrido, en general. ¿Sí? Cuando trabajamos en libros de proyecto editorial, la extensión, ¿saben cómo se mide la extensión de un texto? ¿No? Se mide en caracteres con espacios. Es lo que marca el Word, sombrean, miran la extensión. Ahora te contesto, Malena. La extensión se mide en caracteres con espacios. 3.500 caracteres con espacio, 2.200 caracteres con espacio, etc. En un libro de proyecto editorial te vas a encontrar que muchas veces no se le dice al autor, escribí un capítulo de 12.000 caracteres con espacio, sino se le dice, mira, en cada doble página entran digo cualquier cosa, entre 2.500 y 3.500 caracteres con espacio, porque además hay imágenes acá y allá. Si tenés que pasar de página, cambia el tema al pasar de página. Entonces vos no podés hacer una cosa larga de 12.000 caracteres, sino tenés que hacer porciones de entre 2.500 y 3.500 caracteres. ¿Se entiende lo que digo? Hay que pautarlo, no escribí un capítulo de 12.000 caracteres, sino pautarlo doble página por doble página. En los libros de proyecto editorial, la extensión del texto es algo que hay que cuidar especialmente. Si es un libro que se encarga un autor, pero es un libro de actualidad, un libro de investigación periodística, uno dice, mira, entre, no sé, 800.000 y 850.000 caracteres, no sé, digo, una cifra así. Todo, le decimos 12 capítulos, 7 capítulos, no le decimos, no lo pautamos de esa manera. En cambio, en un libro de proyecto editorial le tenemos que decir, mira, escribís un capítulo que tiene esta estructura, con estas características, cada doble página caben tantos caracteres con espacio, tenés que poner subtítulos de nivel 1 y de nivel 2, para cada doble página tenés que sugerir 1, 2, 3 ilustraciones, ¿se entiende? ¿Sí o no? Bueno, me habían hecho una pregunta. Lo vamos a seguir mostrando y explicando. Género de actualidad. Pregunta, a ver quién es la que pregunta. Pregunta Ailén. Tengo que contestar a Malena y a Ailén. Ailén dice, no entendería el cuadro a qué se refiere con género de actualidad. Los libros que hablan, género de actualidad, libros que hablan de cuestiones del mundo contemporáneo. Por ejemplo, el calentamiento global, por ejemplo, la guerra de Ucrania, por ejemplo, ese tipo de temas. Son temas de actualidad. Nuevos feminismos, eso es otro tema de actualidad. ¿Sí? ¿Está bien, Ailén? ¿Se entiende? Bien, Ailén respondida. Determinar si una maqueta es simple o compleja. La maqueta simple, dejamos ese término para los libros que son de texto corrido. ¿Sí? Maqueta simple. Puede complejizarse con algunas imágenes, como contó Soledad, ¿no? ¿Eras vos la que tenía el libro con algunas imágenes en el arranque de capítulos?
Sí, y igualmente era una maqueta simple porque cada figura estaba en la misma En el mismo posición. en la lugar, página. siempre, sí. Bueno, eso sería maqueta simple o con alguna imagen intercalada. Y el extremo sería, esperen que voy a sacar un libro de acá. El otro extremo sería un libro como este. Esto es el género es guía visual. A ver si se ve. ¿Sí? Distintos tipos de textos e imágenes. A ver si cambio la forma de verlo para que ustedes lo vean mejor. Esperen un segundito. ¿Como una enciclopedia, profe? Como una enciclopedia, por ejemplo, sí. A ver. También podrían ser las publicaciones periódicas. A ver, esperen un poquito, quiero mostrarles esto y ahora contesto. ¿Llegan a ver? Sí, sí, se ve bien. Bueno, acá tenemos un título que manda sobre esta doble página. Cuando doy vuelta, muestro otra doble. Esta tiene, cada capitulito tiene más de 2 páginas. Ahí arranca otro. Tiene el texto central, tiene epígrafes, tiene fotos, tiene esquemas, ¿sí? Esto es un claro ejemplo, esto es una guía visual, un claro ejemplo de maqueta compleja. ¿Sí? Las guías turísticas también tienen ese Las formato. guías turísticas, exactamente. Las guías turísticas también tienen una maqueta compleja, con mapas, con diagramas, con fotos, con epígrafes. O sea, no es solamente que tengan imágenes, sino también distintos tipos de texto. ¿Sí? Y vuelvo a decirles, lo más complejo para manejarlo en términos editoriales es cuando tenemos una maqueta compleja y el texto se cierra en cada doble página. No me puedo pasar de esa doble página. Entonces hay que ajustar muy bien. No, pone una imagen, esa imagen más chiquita o más grande, o hay que comer una línea, acortar una línea. Es todo un trabajo muy minucioso de filigrana para que entren las imágenes, los textos y las imágenes en un libro como una guía visual. A ver, ¿qué me preguntan acá? Para determinar si un libro es de autor del proyecto editorial tenemos en cuenta solo el origen del original, porque, por ejemplo, yo tengo un par de libros de una colección que reedita clásicos, pero le agrega ilustraciones. La colección surge de un proyecto editorial, pero la novela en sí es de autor. No, es un libro de autor en la que la editorial decide hacer una edición que tiene determinadas características. ¿Sí? Dejamos el término proyecto editorial en sentido estricto para este tipo de libros, para los manuales universitarios, para los libros de texto, para esos libros en que tienen una estructura que después se refleja en el diseño, muy particular, pensada desde la editorial. El índice se piensa en la editorial, los autores se piensan en la editorial, la producción de fotografías, todo eso corre por cuenta de la editorial y luego se encarga el texto a distintos autores o a un solo. Bueno, entonces, una colección que reedita clásicos pero agrega ilustraciones es una otra vuelta de tuerca del, como contaban Adams y Barker, otro ciclo de vida de un texto que ya tuvo otros ciclos de vida anteriores y que en la nueva edición se decide agregarle ilustraciones. Pero no es un libro de proyecto editorial, es un libro de autor. ¿Sí? O un libro de textos tradicionales como contaban de las 1001 noches. Respondo, no sé si está acá la persona que hizo una pregunta, igual lo contesto en la web, en el campus, que preguntaba si título es las 1001 noches, el ISBN es, si uno lo tiene en 3 tomos, y se pueden vender por separado,
tengo que tener un ISBN para todo el conjunto y un ISBN por cada uno de los títulos. Buena pregunta para hacer el registro de organización de impresos, que son los especialistas en ese tema. Bueno, estamos con ese primer punto de géneros editoriales, ¿sí? Hagan el ejercicio de ver los libros que tienen en sus casas y si tienen alguna duda con respecto a esto, lo vemos el martes. ¿Está bien? Pasamos al segundo tema que tiene que ver con cómo es un libro, cómo es el objeto libro de papel. Yo tenía unos papelitos y desaparecieron de mi lista. Espérame un segundo. Las dejé acá preparadas para el mismo. Bueno, esto es bien importante. Es sencillo, pero no hay que hacerse lío, entonces voy paso a paso. Estamos hablando de la forma más habitual de los libros de papel, esta forma, que es un conjunto de hojas de papel unidas por un lado, porque se llama lomo. Esta forma del libro se llama códice. Hay otras formas del libro. En la clase especial del 22 de abril, todavía no me dijeron la hora, voy a mostrar otras formas del libro y en el campus van a ver videos de otras formas del libro. Pero esta es la forma más habitual. Entonces, un conjunto de hojas de papel unidas por uno de sus lados, el lomo. Esta forma del libro se llama códice. En los códices, la unidad visual es la doble página. Fíjense que todas las páginas que están a la izquierda tienen un número, el número en la página, el número impreso en la página se llama folio, un número par. Y los que están a la derecha, un número impar. En todos los códices sucede lo mismo. Es una sucesión de dobles páginas par-impar. Yo tengo aquí una hoja de papel que conforma dos páginas. La unidad al libro lo mido en páginas, no en hoja. Olvídense de la palabra hoja, en páginas. Aquí yo tengo dos páginas, esta y esta. Esta y esta. ¿Sí? Porque cada hoja de papel tiene dos caras. Entonces tengo acá dos páginas. No es un misterio lo que les estoy contando, es una cosa obvia, pero pueden hacer las cuentas mal y es un desastre. Otra, dos páginas, etc. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Puede ser que la página no tenga el folio, quiere decir, esta es una imagen, no le pusieron folio, no le pusieron folio. De todas maneras, esta es una página y esta es otra página. Si acá, si esta anterior es la página, esta tampoco tiene folio. Si esta, fíjense acá, esta es la página 155. Esta es la 155. Doy la vuelta. Esta no tiene folio, pero es la 156. Esta no tiene folio, porque tiene toda una imagen a doble página, pero es la 157. Esta no tiene folio porque también es una imagen 158, 159, 160, cuando aparezca la primera con números, en este caso 164. Sigue la numeración, aunque no esté el folio. ¿Se entiende eso? No se pueden saltear. O sea, es la página, esta es la página
Esta tiene folio 62. Esta es la página 160 y 161. No tiene folio, pero es la página 160 y la página 161. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un dibujito. Yo puedo representar esta unidad visual de los códices, que es la doble página, con a ver si se llega a ver, con un dibujito como este. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Muy bien, entonces háganse ese dibujito en un papelito. Quiero decir que yo puedo representar un libro en forma de códice como una sucesión de dobles páginas. Voy a dibujar acá. Por ejemplo, acá tengo dibujadas 4 páginas. ¿Sí? Bien. Entonces, imaginemos que estamos ante un libro pequeñito, muy pequeñito, para no dibujar y dibujar y dibujar dobles páginas, de 16 páginas. Dibujen un libro de 16 páginas con este esquema. Después hablamos, Emilia, haceme acordar de las páginas de corte. No son obligatorias. Imaginemos un librillo de 16 páginas. Y póngale el folio. Vamos a imaginar que todas tienen folio, cosa que no es así, pero vamos a imaginar que todas tienen folio. Pónganle el folio a cada una de las páginas. Recuerden que si tengo una doble página, tengo la doble página, de este lado de la izquierda tengo un folio par y de la derecha tengo uno impar. Entonces la Profe, primera por lo página, tanto, uy, perdón. creo que íbamos a preguntar lo mismo. ¿En la primera página se folia o no? Todas. En este ejercicio, después vamos a ver cuáles en un libro de verdad llevan folio y cuáles no llevan folio. En este ejercicio quiero que pongan el folio en todos. Pero la izquierda sería impar, o sea, es la número 0, entonces. Arrancamos en la 2, ¿no? Claro, o sea, en el primer dibujito, que sería de doble página, la del lado izquierdo sería, no pondríamos nada, y en el lado derecho arrancamos con 1. Música para mis oídos, lo que acabo de escuchar. Abran un libro y fíjense cuál es la primera página. No importa el folio. ¿Cuál es la página 1? Tenga folio o no tenga folio, es la página 1. Es como una página suelta, no es una doble página. Exactamente. En este libro, esta es la retiración de la cubierta anterior. La página 1 es esta. La primera doble es 2 y 3. Entonces, ¿cómo es el esquema que dibujaron?
Muy bien, Carla. A ver la última. Mostrame la última que no la veo. Y la última es una par. Tampoco es una doble. Es una par. Esta es la retiración de la cubierta posterior. O sea, es una sucesión de dobles páginas, pero la primera es una sola, impar, y la última es una sola, par. Denme buenas razones para lo siguiente, para esta afirmación. Todos los libros tienen un número par de páginas. Es por la cantidad de pliegos, ¿no? No. ¿Por qué es un número par de páginas? Porque todas las hojas tienen 2 páginas. Porque la unidad del libro no era una doble página. No sofistiquen tanto el pensamiento. Es porque la hoja de papel tiene 2 caras, 2 páginas. No puede haber una hoja de papel con una cara sola, no importa si está impresa o no está impresa. Entonces, todos los libros en forma de códice tienen un número par de páginas. Subrayen, recuadren, pónganle maripositas. Todos los libros en forma de códice tienen un número par de páginas. Lo de los pliegos tiene que ver con si es múltiple de 8, de 16, se ahorra papel, no se desperdicia papel. Pero esto es otra cuestión. Yo hablo de algo mucho más básico. Un libro no puede tener un número impar de páginas, tiene que tener un número par de páginas. ¿Por qué? Porque no puede ser de otra manera, porque el libro está hecho con hojas de papel y las hojas de papel tienen 2 caras. O sea, siempre me va a dar un número par, el total de páginas del libro. Cuando tengo que contar el número de páginas de un libro, cuento todas, las que tienen folio y las que no tienen folio. Pero hago una diferencia si trabajo con páginas de distinto papel. Entonces puedo decir, este libro tiene 240 páginas en papel ilustración y un cuadernillo de 16 páginas en papel obra. Invento cualquier cosa. Un cuadernillo de 8 páginas en papel ilustración y el resto en papel obra. Entonces, cuento todas las páginas, pero hago la diferencia, divido, si es que trabajo con 2 tipos de papel distintos. Digo, 240 en total, de las cuales 224 son en papel obra y 16 son en papel ilustración, por ejemplo. Para contarlas las cuento todas, las que tienen folio, las que no tienen folio, las que están en blanco, las que están impresas, ¿sí? Entonces, yo les pedí que vinieran hoy con un libro. Fíjense cuántas páginas tiene el libro que tienen sobre la mesa, sobre el escritorio. Otro ejercicio para hacer con libros. A veces no es tan sencillo porque hay que contar páginas que no están foliadas, a veces es irregular la foliación, empiezan con el número 1 y antes hay otras páginas, etc. Una buena práctica es poder decir cuántas páginas tiene el libro. Aquí Belén tiene un libro de 296 páginas. 288 páginas. 592, 288, 224, generalmente son múltiplos de 8. ¿Sí? 414. ¿Cómo? Tengo tu libro, Patricia tiene 360. 360, muy bien. $380. 416, 300. Bien. Bueno, eso es otro ejercicio para hacer, para familiarizarse. Es algo básico, pero si cometemos un error a la hora de calcular las páginas de un libro, después pedimos mal el presupuesto de impresión a la imprenta, compramos mal el papel de más o de menos, es un lío tremendo. Entonces es una cosa elemental, pero hay que saberla calcular bien. Entonces,
se cuentan todas, pero diferenciando si hay distintos tipos de papel, ¿sí? O si hay algunas impresas a 4 colores y otras impresas a una sola tinta. Se cuentan todas, pero hay que hacer esa subdivisión si tenemos páginas a 4 colores y páginas a una tinta, así como cuadernillos separados, no porque haya una que tenga solamente una tinta, o distinto tipo de papel. Bien. Bueno, vamos a seguir y ahora voy a dar respuesta a los que preguntaron por las guardas y todo eso. Voy a tomar uno grandote para que se vea bien. Tengo este libro. Y fíjense, es un libro que llamamos de tapa dura que tiene sobrecubierta. No todos los libros de tapa dura tienen sobrecubierta, este tiene sobrecubierta. Decimos, la sobrecubierta es una de las partes externas del libro. Estas son las cubiertas, esta es la cubierta anterior y del otro lado está la cubierta posterior. Este es el lomo. Voy a sacar la sobrecubierta. Pesadísimo este libro. Bueno, esto que tengo acá es la sobrecubierta con toda la información que se necesita. Generalmente los libros de tapa dura que tienen sobrecubierta, la información sobre el libro está en la sobrecubierta y la cubierta es bastante despojada. Como no aparece a la vista, excepto que uno saque la sobrecubierta, la cubierta es bastante despojada. Acá en este caso solamente tienen el lomo, el título y el sello editorial. Bien, entonces, la sobrecubierta, que no es obligatoria, por supuesto, es una parte externa del libro. Y ahora yo voy a sujetar y a diferenciar las partes externas y las partes internas que me quedan. Ya saqué la sobrecubierta y acá tengo, a ver si se ve. Tengo las partes internas o interiores. Los españoles lo llaman tripa del libro. Y acá tengo las partes externas, cubierta anterior, cubierta posterior, lomo. Y lo que tengo acá, para los que preguntaban, es unas páginas de otro papel más grueso que unen las partes externas con las internas. Estas son las guardas. En los libros de tapa dura yo tengo guardas que unen las partes externas con las partes internas. Bien, entonces, para empezar yo puedo hacer un cuadro así con llaves y decir, en un libro distingo partes externas y partes internas. Cuando tengo tapa dura, generalmente tengo además una sobrecubierta, parte externa, y tengo guardas que unen la parte externa con las partes externas con las partes internas. Las guardas son un espacio muy interesante de trabajo, sobre todo para los diseñadores gráficos. Un ejercicio que les propongo es mirar entre los libros que tienen cómo están resueltas las guardas. Si tienen libros de tapa dura, fíjense cómo están resueltas las guardas. Bien, entonces, para empezar distinguimos partes externas, partes internas. Las guardas son de un papel diferente a las páginas. Entonces no se cuentan como páginas. No se las cuenta 1, 2, 3, 4. Cuando contamos las páginas no cuenten las guardas. ¿Sí? Porque están hechas en otro papel. Preguntaba una compañera,
Michelle, cómo se llaman esas páginas en blanco que están al comienzo y al final en algunos libros. Esas se llaman páginas de cortesía o de, nombre viejo, o de respeto. Páginas de cortesía en general. Y son 2 al comienzo y 2 al final. Pero esas sí se cuentan como páginas porque son del mismo material, del mismo papel que el resto de las páginas del libro, solo que están en blanco, no están impresas. Ahí ya tienen para explorar en los libros de las bibliotecas propias o de alguna biblioteca que puedan ir, de alguna biblioteca pública, cómo son las partes externas, las partes internas, si tienen guardas, si tienen páginas de cortesía. ¿Para qué servían las páginas de cortesía? Para poner dedicatorias, para pegar ex libris, para decir con cariño a fulanito de tal. Y desde un punto de vista del diseño, muchos diseñadores plantean que las páginas de cortesía, que están en blanco, porque no están impresas, de alguna manera hacen un corte entre el mundo exterior y el mundo del libro y hacen que, simbólicamente, el lector se concentre en el libro. O sea, desde el punto de vista práctico sirven para pegar un ex libris o para escribir una dedicatoria o para poner el nombre, los que ponen sus nombres en los libros o la fecha o el lugar donde lo compraron. Pero desde el punto de vista de la organización general del libro se supone que es para separar de alguna manera el exterior y concentrar, que el lector se concentre en la lectura del libro. No son obligatorias. Hay páginas que son obligatorias y páginas que no son obligatorias. Si yo voy a hacer una edición económica de un manual universitario, por ejemplo, sería un poco contradictorio que incluya páginas de cortesía. Digo, porque es papel que yo estoy gastando, calculen 4 páginas por la cantidad de ejemplares de la tirada, es un montón de papel que no, donde no se desarrolla el contenido del libro. Los libros más elegantes o los libros como este que les mostré de tapa dura suelen tener páginas de cortesía. Bueno, entonces dijimos, partes externas y partes internas. Externas, cubierta anterior, cubierta posterior, lomo, no le decimos tapa, dejamos la palabra tapa para los libros de tapa dura. La palabra genérica es cubierta. Cubierta anterior, cubierta posterior, lomo. Miren los lomos de los libros que tienen en sus manos. ¿Qué información tiene el lomo habitualmente? Título, autor y a veces el sello editorial. ¿Todos dicen lo mismo? ¿Todas dicen lo mismo? Y el número, si es que es una saga. Una colección, el número de la colección o de la serie. Bien, ahora quiero que pongan el libro apoyado con la cubierta anterior para arriba, donde sería el título del libro. La cubierta anterior para arriba. Apoyado. Y fíjense el lomo, ¿está con las letras al revés o al derecho? Está al revés el mío. ¿Y los demás? Al revés también. Sí, Al revés, sí. Al Parece que revés. no se ponen de acuerdo igual porque hay muchos que cambian de... Bueno, Supongo que depende a del ver. país del libro. Creo que tiene un nombre o son 2 tipos, francesa, o no, ni idea, algo así, puede ser. Bueno, Cuando están de distintos entonces, lados. a ver. Tengo la cubierta anterior. Apoyo sobre la mesa, veo el lomo y está al revés. Quiere decir que si lo paro, está el texto escrito de abajo para arriba. Hagan esta prueba y miren ustedes, pónganlo así y fíjense, está escrito de abajo para arriba. Lo apoyan, está al revés.
Eso se llama lomo a la latina. Lomo a la latina. Si ustedes tienen, en general, nosotros usamos los libros con el lomo a la latina. Miren este libro. Está escrito el lomo de arriba para abajo. ¿Sí? Eso estaba mirando en mi biblioteca. Tengo algunos que están al derecho y otros que están de abajo para arriba. Lo apoyo y está al derecho. Lomo a la inglesa. Son tradiciones librarias diferentes. Aunque uno puede ver en libros hechos en países como España, como países de América Latina, Francia, Italia, que también algunos editoriales o para ciertas colecciones usan el lomo a la inglesa. En el mundo angloamericano, más Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, usan el lomo a la inglesa, escrito de arriba para abajo. Cuando se apoya, el lomo aparece al derecho. Cuando hay libros, lo que se llaman libros objetos, libros de, antes le decíamos coffee table books, libros para exhibir, muchas veces los editores deciden, ahora te lo miro, Juan, los editores deciden hacer un lomo a la inglesa porque ese libro va a ser puesto en una mesita, exhibido, y se puede leer el título. Entonces, mucha gente que hace libros de arte, por ejemplo, le pone el lomo a la inglesa, para que si el libro, el dueño del libro, el lector, lo pone arriba de una mesita, se pueda leer el título del libro. Otra cosa para explorar en las librerías. A ver qué preguntaban. ¿Cómo se llama este lomo? Ese es un lomo centrado. Tomás la decisión de hacer un lomo centrado si vos vas a sabés que toda tu colección va a tener libros con una buena cantidad de páginas y títulos más o menos cortos, porque si no tenés un problema serio. ¿Cuáles serían las razones para elegir uno u otro lomo? Digamos, la tradición libraria, la nuestra es hacer el lomo a la latina, los países anglosajones hacen el lomo a la inglesa, y eso es por seguir la tradición, pero además si se trata de un libro de arte, un libro que, que además de para leer, es para exhibir, para mostrar, como estos libros muy importantes en términos físicos y en términos de diseño, y que muchas veces la gente los apoya, no los deja paraditos en la biblioteca, se decide, aunque sean hechos en Francia, en Italia, en España, en Portugal, países de América Latina, hacerle un lomo a la inglesa para que cuando esté apoyado se pueda leer el lomo. ¿Estamos? Bueno, tienen un montón de cosas para observar, para mirar en los libros que tienen cerca. Bien. Entonces, tenemos partes externas y partes internas, interiores o tripa. Dentro de las partes, nadie le dice acá tripa, se los digo porque si trabajan en una editorial española van a escuchar el término y les va a resultar raro, son las partes internas del libro, lo que no es la cubierta. Las guardas no son ni internas ni externas, sirven, es un elemento estructural en los libros de tapa dura para unir las partes externas con las partes internas. Vamos a las partes internas. En las partes internas tengo que distinguir. Quiero que lo hagan en los libros que tienen en la mano. Páginas preliminares, cuerpo del libro y páginas finales. Páginas preliminares, cuerpo del libro, páginas finales. Y que hagan un esquemita con las dobles páginas de las preliminares. Esto tienen que practicarlo porque cuando
van a pensar una colección o trabajar como editores, y sobre todo en un libro de proyecto editorial, pero en general cuando comienza una colección tienen que hacer estos esquemas, e incluso conversarlo con los diseñadores para que den un diseño específico a estas páginas preliminares y a las páginas finales. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué es lo que pedí? Que hagan esos dibujitos de las dobles páginas, siempre comenzando con la 1, que es una sola, y es una impar. Hagan los dibujitos de las dobles páginas del libro que tienen ahí con ustedes, de las páginas, de lo que piensan ustedes son las páginas preliminares de ese libro. Y vamos a ver cuáles pueden ser. Y le ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, número de página, aunque no tenga folio. Muchas veces las preliminares no tienen folio, en general las preliminares no tienen folio, ustedes le ponen 1, 2, porque es la página 1, la página 2, la página 3, y al lado del 1, 2, 3 ponen S/F, sin folio. 1, SF, 2, SF, 3, SF. Donde no lo subimos, háganlo ahora y lo vamos viendo y vemos qué dudas tienen. No lo tienen que subir a ninguno. ¿Qué tienen en la página 1? A ver, Juan, ¿qué tenés en la página 1 de tu libro? Mostrá el libro y mostrá la página 1. Bien, no llego a leer, pero ¿qué dice esa página 1? Grandes ensayistas, que es el nombre de la colección. La colección y tiene un logo de la colección. Sí. Bien. Carla, ¿qué tenés en la página 1 de tu libro? ¿Qué dice? El título del libro, nada más. El título del libro. Eso se llama portadilla. Portadilla. Cuando es solo el título del libro, portadilla. ¿Alguien tiene otra cosa como página 1? Sol, ¿qué tenés El en mío la no tuya? tiene nada. La ¿Cómo página nada? de cortesía Es un cuenta en la fantasma. página 1. ¿Cómo es? Perdón, la página de cortesía Sí. cuenta como la página número 1. 1, y Y bueno, entonces yo la tengo 2 también es blanca, o sea, son las dos claro. páginas de cortesía. Perfecto. Claro, las dos páginas de cortesía. Después, bueno, la portadilla. Que tiene el título nada más. Solo el título, exacto. Muy bien, Después hasta del ahí, otro lado. hasta ahí llegamos. Espera, no avances, que quiero ver los demás que tienen en la página 1. O sea, hasta ahora tenemos una de las dos páginas de cortesía, tenemos el nombre de la colección o tenemos la portadilla. ¿Alguien tiene alguna otra cosa? Yo tengo diferente, tengo el nombre del autor, el título de la obra y la editorial. Eso se llama portada. De todo lo que vimos hasta ahora, de las páginas preliminares, es la única obligatoria. Y esos son los elementos. Título de la obra, nombre del autor o los autores, sello editorial. Eso es la portada y es obligatorio. Cuando tenemos portadilla y portada, primero va la portadilla y luego va la portada. La portadilla no es obligatoria. Daniela, vos tenés solo el título de la obra, eso es una portadilla. Después tendrás que tener la portada en la página impar siguiente. Profe, puede ser que ambas se distingan porque la portada, tiene generalmente el título más grande, además de los otros elementos como el nombre del autor y todo eso. Generalmente y la tiene portadilla es más título. chica. Sí, entonces en lugar de más grande decimos con una tipografía de cuerpo más grande, con una tipografía de cuerpo más pequeño, ¿sí? Y eso es lo habitual, exactamente, que aparezca
la portadilla, cuando hay portadilla, ¿no? La portadilla y en el mismo lugar, pero con un cuerpo mayor, en la página impar siguiente, o sea, salteándose una, el título de la obra en la portada. Paula, ¿vos tenés la portada en la última página? ¿Qué libro es ese? ¿Es un libro en español? A ver, ¿lo podés mostrar? Empezar mostrando la primera página. Yo tengo un libro que no tiene nada de la mencionada. Bueno, Sí, no, vamos la a... primera página, la 1, no tiene nada. Esperá, a ver, dale. Mostrá lo que tenés que mostrar, Paula. Y recién al final del libro, Espera. Mostrá la página 1, mostrá. sí, es la de cortesía. O sea, mira. La 2, ¿qué es? ¿Qué Esto es tiene un la poco. 2? No, es un poco sobre la obra, es del Conde Lucanor. Y las letras españolas es como. La 3 es esa. Esa es la 3. La 3. Después Y... nada, y recién la portadilla sería. No, la portada, la 4. La 5, perdón. La 4 Claro. que tenés. La 4 que tenés, mostrala, la 4. La 4 y la 5, mostralas. Una, 2. La 4 nada, y la 5, no, esto es de la biblioteca que lo pedí. De la biblioteca. Esa es la 5, que es una portada. ¿Sí? Ah, la 5 es la portada. Yo esa la portadilla, o sea, los datos de editoriales, eso está recién en la anteúltima. No. A ver, la portadilla es solo el título del libro. Ah, bien, bueno, está en la 5ª entonces, la portadilla, que es esto. No, ahí tenés la portada porque tenés el título, tenés el autor y tenés la editorial. Ah, bien, o sea que la portadilla es solo el nombre del título. Nada más. Bueno. Camila, tenés una página de cortesía, la 1 es de cortesía, la 2 es de cortesía, la 3, ¿qué tenés? La 3. Desapareció la preguntadora. Ah, Camila, una hoja de cortesía, una página de cortesía, otra página de cortesía, una con el título, que será la portadilla, y otra con el título, nombre del autor y sello editorial, que es la portada. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra cosa? De todo lo que vimos, las de cortesía no son obligatorias. Si ponemos de cortesía al comienzo, ponemos de cortesía también al final. ¿Sí? Portadilla no es obligatoria. Portada es obligatoria. También, dentro de las preliminares, hay una página donde aparecen créditos técnicos, información sobre el copyright. Es la página donde aparece la ficha de catalogación también. Es la página de créditos técnicos y disposiciones legales. Ahora, Orne Monasterio nos vas a mostrar cómo puede ser un libro sin portada ni portadilla. ¿Ahora? Ahora, dale. Espera que voy a ponerte para que lo pongas bien grande. Dale. Y pues yo agarré este que es uno sobre experiencias de animación, es para trabajar modelos educativos. Y la primera página es la de cortesía blanca, y enseguida te salta la introducción de lo que trata el libro, básicamente, que dura 3 páginas, y la 4ª página ya es el índice. Para la 6ª,
La séptima ya sería el libro, lo que trae el libro. Y al fondo no tiene más. ¿Cómo se llama el libro? Se comieron la parte de la portada. Libro de experiencias y vivencias de exploradoras de María Auxiliadora. Bueno, sí, pero se comieron la portada. Es obligatoria la portada. Pero me pareció curioso, por eso. Sí, no, pero es que está mal. Eso digo, no es un... Después vamos a ver que se puede jugar con todo esto, pero el que no tenga portada, eso es un error, digamos. Se les escapó. Claro, pero profe, que me mete La justamente portada tiene que estar. a mí justamente en el libro que tengo pasa lo mismo. No hay portada. Justamente la razón por la cual yo agarré este libro es porque justamente tiene muchos errores. Y, pero sí, solo tiene, más allá de la margen de cortesía, solo portadilla. Y después pasa directamente a legales. Un título, pero tiene un título y algo más abajo. ¿Qué dice? No, no tiene nada. ¿Es un título larguísimo? Sí, es un título larguísimo. Bueno, es el título y sí. el subtítulo, por así decirlo. Espérenme un poquito que tengo que tomar una pastilla. Bueno, sí, ese es un error. Ustedes saben que hay mucha edición artesanal que a veces no cumple con las pautas Claro, es editoriales más, yo básicas. me puse a buscarlo al principio porque dije, tal vez es un que presta servicios editoriales y que no haya, pero no, es una editorial y me sorprendió mucho, que tiene muchísimos errores. Bueno, no tiene editores profesionales. No. Digamos. Bien, entonces teníamos páginas de cortesía, dos al final. En algunos libros de tapa dura, muy sofisticados, pueden llegar a encontrar cuatro. Siempre es al comienzo y al final la misma cantidad de páginas. Portadilla, no obligatoria, siempre en página impar, aunque puede haber juegos que avanzan sobre la doble página. Eso también son cosas para mirar, para ver cómo se resolvieron esas páginas preliminares. Página de créditos técnicos y disposiciones legales, que a veces está en las páginas finales. Portada obligatoria con título de la obra, autor o autores. Si no son 50 los autores, entonces figuran en general el compilador o el director de la obra. Y el sello editorial, la marca gráfica de la editorial. Y ahora, una cosa en la que yo siempre insisto, siempre insisto, y es muy importante, a muchas editoriales se les olvida esto, que es lo siguiente. Cuando yo tengo un libro, escúchenme, cuando yo tengo un libro que se puede leer de manera salteada, es obligatorio que ponga el índice al comienzo, en las preliminares. Si es una novela, pero si es un libro que el lector quiere ver cómo está organizado y quiere ir a un capítulo específico, el índice tiene que estar en las preliminares. O sea, en un libro técnico, por ejemplo, en un manual universitario, en un libro de texto, incluso en un libro práctico, el índice al comienzo. ¿Por qué? Porque las páginas preliminares tienen como función introducir al lector en la obra. Acompañar al lector a introducirse en la obra. Profesora, su libro tiene en las páginas preliminares el sumario, que están solo, digamos, las dos partes con los capítulos. Y al final tiene el índice en el que incluye los títulos 1 y 2, digamos. Los subtítulos, sí. Claro. Sí. Lo tiene, o sea, al principio es como anticipa la estructura, digamos, y al final... Sí. Bien,
Voy a hacer una diferenciación entre prólogo, prefacio, introducción, prólogo, prefacio, introducción, y en qué orden van y qué pasa cuando tenemos introducción a la primera, prólogo a la primera edición, prólogo a la segunda edición, etc. Porque muchas veces se usan de manera indistinta y son cosas diferentes. Prólogo es un texto que presenta la obra, valoriza la obra de una persona conocida que con su recomendación, digamos, hace, o es una suerte de recomendación o de puesta en valor de la obra. ¿Sí? Entonces, se supone que el prologuista es una persona conocida, reconocida, que sabe del tema, etc. Eso es un prólogo. Prólogo escrito por una persona ajena a la autoría de la obra. Prefacio es una presentación hecha por el autor o el director, si es una compilación, un libro de varios autores, hecha por el autor o el director de esa obra. Eso es prefacio. Prólogo y prefacio no son obligatorios, ninguno de los dos, son parte de las preliminares. Introducción ya forma parte del cuerpo del libro, ya entra en tema. La introducción entra en tema, es como si fuera el capítulo 0. ¿Sí? Vamos de nuevo entonces. Prólogo, escrito por alguien que no es el autor de la obra. Prefacio, escrito por el autor de la obra, o si es una obra de varios autores, el director del trabajo. O los autores, firman los autores. Introducción no es una página preliminar o páginas preliminares, sino que forma parte del cuerpo del libro. Ninguna es obligatoria. Ahora, ¿cuál es la regla que les pido que la escriban y la resalten así con un recuadrito con florcitas y corazones? Porque es una regla muy importante. Las páginas preliminares, yo les dije, son una suerte de introducción, de acompañamiento al lector a introducirse en la obra. Si yo tengo que ordenar prólogo y prefacio, voy de lo más externo a lo más interno. A medida que avanzo, me encuentro con lo más interno, lo más propio de la autoría. Entonces, el orden es, si existen prólogo y prefacio, el orden es prólogo primero y luego prefacio. O sea, el orden es el orden, voy desde lo más externo, como si entro en un templo griego. Miren, desde lo más externo hasta el corazón del templo, que es donde está el dios, no, bueno, el autor, los autores del texto central del libro. Entonces, prólogo escrito por alguien ajeno a la autoría. Prefacio escrito ya por el autor o el director de la obra. Si es que existe prólogo y prefacio, puede haber un prefacio solo, puede haber prólogo solo sin prefacio, puede no haber ninguno de los dos, no son obligatorios. Ahora, si yo tengo prólogo de la primera edición y prólogo de la edición actual, sigo con la regla de lo más externo a lo más relacionado con la escritura de la obra y sus condiciones de producción. Entonces, prólogo de la actual edición, prólogo de la edición en francés o la primera edición, prefacio. ¿Sí? De lo más externo a lo más cercano a la escritura de la obra. Y se hacen otro recuadro con florcitas y corazoncitos que diga, la introducción es parte del cuerpo del libro, no es una preliminar. Entonces, la función de las páginas preliminares es una suerte de guía de lectura. Le dan información al lector acerca de lo que se va a encontrar.
En cambio, en las finales, lo que se ubica en las finales es material complementario. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. No sé si ya se dijo porque se me desconectó el wifi un segundo. Lo que está en la contratapa del libro, ¿qué sería? ¿Prólogo, prefacio? También conozco el Ninguna término de las dos, es un sinopsis, texto de la cubierta posterior. pero por lo general es un resumen del libro, de qué va a tratar el libro. Sí, más que un resumen, es un texto escrito para los lectores, para que el lector en la librería se dé cuenta de qué va la obra, o para enganchar al lector. Es un texto claramente redactado para que al lector que ojea ese libro le dé ganas de comprarlo. ¿Sí? ¿Sería la sinopsis? Porque yo conozco ese Se término, llama no sé a qué abarca. texto de cubierta posterior. Hay otra palabra que le dicen habitualmente en España que no me acuerdo ahora, que ella me voy a acordar. Pero texto de la cubierta posterior. Gente le dice texto de contratapa, pero yo prefiero no usar la palabra tapa, excepto para los libros de tapa dura. Habitualmente se le dice texto de contratapa. Y es parte del paratexto del editor. ¿Sí? Disculpe, profesora. Con respecto, no entendí lo del prólogo de primera edición y segunda edición. Sí, yo Desde tengo. mi punto de Sí, yo vista, tengo. Sí. no, que entendí que primero iba, por lo que dijo, el prólogo de la segunda edición. Sí, después el de la primera, si es que quiero poner las dos. Sí. Ah, está bien, no, porque desde mi punto de vista era más externo el de la primera edición. Por eso es que... No, lo que pasa que es lo que está más cerca del momento de la escritura del original del libro. Una cosa así, digo, para guiarse en cómo pongo los distintos materiales en las preliminares. Ok, muchas gracias. No. Bien. Entonces, no son obligatorios ni prefacio, ni prólogo, ni introducción. Introducción no es preliminar, es parte del cuerpo del libro, no es obligatorio, pero es parte del cuerpo del libro, o sea, ya entra en tema, lo escriben los autores, la introducción no la escribe un externo, la introducción. Ahora, puede ser que en lugar de introducción sea un estudio preliminar de una obra clásica, por ejemplo. Eso no es introducción, es un estudio preliminar. Algunos le ponen introducción, pero en realidad el término correcto es estudio preliminar y luego viene el texto de la obra clásica. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen algún material extraño que dicen esto lo pongo en las preliminares o en las finales, tienen que guiarse por este principio. ¿Lo necesita el lector antes de empezar a leer el texto del libro o es un material complementario en función? Que si lo necesita antes, lo ponen en las preliminares. Si lo necesita, si es un material complementario, lo ponen en las finales. Por ejemplo, en las finales hay índices, puede haber libros técnicos, índices analíticos, por ejemplo, bibliografía. Entonces, hay material para leer en el campus, pero es muy importante que ustedes se familiaricen con todo esto, lean material en el campus, pero practiquen con los libros que tienen, y si tienen alguna página rara, después vamos a hablar de que hay libros que no son de tapa dura, igual tienen guardas, que en realidad no son guardas de verdad, son guardas de mentiritas, son falsas guardas, están por una cuestión de diseño gráfico. Si encuentran alguna otra cosa que les llame la atención, la traen anotada y las mostramos el martes que viene y la comentamos. ¿Sí? Profesora, apéndices y anexos, ¿es cuerpo del libro o página final? Finales. ¿Bien? ¿Estamos? Profe, Sí, Lara. tenía una duda de lo que habías mandado para leer, Sí. que no entendí qué es título.
¿Vos eras el que habías preguntado? Cuando en una editorial dice, ¿qué vamos a hacer el año que viene? Vamos a hacer 10 títulos, no dice 10 libros, dice 10 títulos. Las Mil y una Noches, Recorre los Campos Azules, Los Volcanes, 100 años de soledad, el Aleph, 10 títulos. Son 10 obras. Eso es un título. 10 obras. Un título es una obra. Si no dice 10 libros, voy a hacer 10 libros. Voy a hacer 10 títulos. De cada título hará un número determinado de ejemplares, según la tirada. Puede decir, de este título, Recorre los Campos Azules, vamos a hacer una tirada de 2000 ejemplares. Del título, Las Mil y una Noches, voy a hacer una tirada de 6000 ejemplares. Del título, Los Volcanes, voy a hacer una mini tirada de 500 ejemplares. ¿Sí? Cada uno es un título, una obra diferente. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo, profe, quiero hacer una pregunta. Yo tengo Bien. un libro, sí, yo tengo un libro acá en la mesa que dice la parte del prólogo, en vez de poner un texto de una persona ajena, es como que directamente empieza contando como la historia del libro, que es anterior al primer capítulo. Entonces estaría mal eso. ¿Y está firmado? Los prólogos van firmados, porque como no es el autor del libro el que lo escribe, siempre van firmados. El prefacio no va firmado, a no ser que sean todos o uno solo del grupo de autores. No está firmado, es como una parte de la historia que lo escribió la autora. Bueno, no es un prólogo eso. Es una presentación, es una introducción, habría que leerla, es una introducción, es un prefacio, no sé qué características tiene, pero un prólogo no es, porque el prólogo está escrito por alguien que no es el autor. Claro, yo preguntaba porque tipo acá aparece la palabra prólogo y se empieza como a narrar todo. Ajá. Profe, ¿y si está escrito por otra persona que no es el autor, pero en vez de prólogo dice presentación? También puede ser, pero en general cuando es otra persona se usa la palabra prólogo. Profe, yo tenía la misma consulta que una de las compañeras que habló recién, porque en las novelas juveniles es como muy común ver que empieza el libro con el prólogo, pero es parte de la novela ya, es como una secuencia capaz antes a la historia que te van a contar, o capaz empiezan con el final y después resulta que el prólogo era el final del libro, y bueno. Yo había visto tanto como prefacio como prólogo, pero lo veo más común ahora que está el prólogo y el epílogo. Bueno, el epílogo sí, forma parte del cierre de la historia que se cuenta o de lo... Sí, el epílogo. El prólogo, el término técnico es el que yo les conté. Ahora, estos juegos, poniéndole nombre prólogo a algo que ya empieza la historia, o termina la historia, o es el final de la historia, es, digamos, bueno, un uso diferente del término. Habrá que ver cómo juega eso, y si se le podría haber puesto otro nombre. No sé, hay que ¿Nos leerlo podrías ahora. mostrar un ver qué ejemplo? características- ¿De qué? De un prólogo técnico como el que decís. Sí, se los muestro el Gracias. martes que Sí, viene. dale. Sí. Sí, claro. A ver si acá, de los que tengo acá. ¿El epílogo es parte del cuerpo del libro o también son páginas finales? Cuerpo del libro. El final del cuerpo del libro cuando existe, ¿no? Profe, yo tengo acá un prólogo de la edición de Alicia con prólogo de Philip Pullman, que te lo dice así, que es el que hizo el compendio de la parte de atrás con el texto, el análisis vendría a ser de la parte editorial de la historia de Alicia. Ya. Y eso funciona como prólogo porque lo que explica es eso, para qué se hizo esta edición, cuál es la finalidad, por qué lo armó así, o sea, más allá del texto. Y ¿Figura como prólogo?
Figura como prólogo desde Del Vives y está firmado por Philip Pullman, que es el prologador, o sea, que es el prologador. Prologuista. El prologuista, perdón. Ahí Y está. después está al final la nota del editor también. Bien, bueno. Son todos para textos de editor, esos que acabas de decir, porque sí, es un prólogo que ha hecho alguien que está trabajando en la producción de ese libro. Entonces vamos a ver distintas figuras, exploren los libros que ustedes tienen y si aparece algo distinto a lo que aparece en los apuntes y a lo que dijimos hoy, lo conversamos y vemos qué sentido tiene, porque la cuestión es que no sea una cosa caprichosa, sino que haga algún tipo de juego, algún tipo de guiño al lector, que tenga alguna razón de ser en colocar un prólogo como prólogo a algo que no es un prólogo, ¿sí? Y a veces la distinción entre lo que está mal hecho o lo que es un juego, a veces no se nota tanto, no es tan claro. Por eso, si ustedes encuentran alguna cosa distinta a la que vimos y distinta a lo que tienen en los apuntes, lo conversamos el martes que viene. Y en la medida de lo posible la resolvemos. A veces para resolverlo hay que leerse todo el libro y uno no puede decir así rápidamente, no se tendría que llamar prólogo o si es un prólogo o lo que fuera. ¿Sí? Bueno, los veo el martes. ¿Estamos? Chau, chau. Chao, profe, nos hasta el vemos. martes. Chau, profe. Gracias. Chao, profe, hasta la próxima. Ah, felices Pascuas, cierto. Chau, chau. No se olviden de los libros, ¿eh? Chao. Mañana.